Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-off, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancaremos cubriendo todo lo sucedido recientemente con relación a la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hablamos sobre las intervenciones en la divisa japonesa, cubrimos el venidero NFP y en el ámbito regional hablamos sobre los recientes datos de desarrollo económico en Chile, el IMASEC, y también la venidera decisión de política monetaria por parte del Banxico. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trade-off para saber sobre todas estas dinámicas y más. Querido público, de regreso a un episodio más del Trade-off. De verdad que es un placer estar de regreso aquí con todos ustedes y rápidamente, ya habiendo presentado eso, le damos la bienvenida a mi querida compañera coanfitriona del Trade-off. Tienen ahí en pantalla a Gabriela Araya de Inversiones y Trading, quien pues nos está ahí sorprendiendo con un fondo Con un nuevo bastante fondo. interesante. Ahí ella... Platícanos, te dejo a ti que nos comentes de dónde Sí. nos estás transmitiendo. Hola, Quasar, qué bueno ya estar de vuelta aquí con las transmisiones de todas las semanas del trade-off. Y como bien dices tú, tengo un fondo distinto el día de hoy. Esto representa en gran parte la vista que uno tiene en la ciudad de Santiago de Chile, donde estamos muy cerquita de la cordillera de los Andes, donde en invierno suele nevar y se ve de esta manera. Así que yo dije, qué mejor que poner esta bella vista de fondo aquí para el trade-off. Bella vista, definitivamente ver las montañas ahí todas nevadas es algo muy bonito, se ve muy Ujú. bonito. Yo cuando estuve la ocasión anterior no estaba tan nevado en ese Ya. entonces, pero bueno, algún día me tocará verlas así de blancas, ¿no? De verdad, es muy bonita esa Sí. imagen y bueno, pues ahí para la audiencia ya saben, estamos transmitiendo de la parte de Gabriela desde Santiago de Chile. Mi Exacto. estimada, ¿cómo has estado? No nos vimos la semana pasada. Bien. Sí, no, no nos vimos la semana pasada, lo extrañé y el día de ayer estuve con festivo laboral, así que descansada y lista para llegar este día jueves a estar junto a ustedes. Definitivamente, el día laboral, bueno, yo también lo extrañé mucho. Ahí estuve ausente porque andaba en unas conferencias, pero sí, se extrañó bastante el trade-off. Y sí, el día de ayer tuvimos el día laboral, una festividad del día laboral, la cual muchos países pues ahí celebraron ese día del trabajo con un descanso bien merecido. Exacto. Y bueno, lo interesante de esto es que ese feriado cayó en un día, yo creo que para los mercados un tanto relevante, ¿no? Sí. Que fue decisión de política monetaria en Estados Unidos. Y bueno, pues mi estimada, ya habiendo, pues, ¿qué te parece? Más bien si empezamos a cubrir todo lo que es de relevancia a las temáticas a modo global. No, vamos de inmediato porque hay muchísimo de qué hablar. Justo mencionaste que en gran parte acá en Latinoamérica muchos tuvieron el día de descanso. Y yo, claro, me enteré que en Estados Unidos no era día de descanso, netamente porque dije, ¿cómo la Fed se le ocurre poner la decisión de política monetaria en el día del trabajo? Y después dije, no, somos nosotros los que tenemos festivo y no en Estados Unidos. Así que yo creo que vale la pena ir a ver lo que ha estado ocurriendo en los mercados, sobre todo en las últimas horas. Sí, no, Labor Day, que sería el día del trabajo en Norteamérica o en Estados Unidos más bien, Ujú. cae en otra fecha. En fin, vámonos a macro explosivo. Vamos. Forzosamente el primer punto que tenemos que cubrir, mi estimada, es lo ya tanto que hemos reiterado, la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la tercera de este 2024, una a la cual yo creo que se llegaba hasta en cierto modo con un poco de temores, de Mm. inquietudes, de incertidumbre, principalmente por lo que había de trasfondo, ¿no? Lo que se había estado presentando y cómo llegábamos a ella, que a modo generalizado yo creo que lo pudiéramos simplificar a una
temática inflacionaria la cual se había estancado, la cual obviamente pues había mostrado renuencia en el frente subyacente, en el frente principal. De hecho, ahí vimos uno que otro pues repunte en las cuestiones de incrementos de los precios. De cara a esta nota también vimos cuestiones ahí de los sueldos, hasta en cierto modo del frente laboral, de los sueldos, y pues todo esto se había como que estructurado bajo una temática, o había estado estructurando una temática en la cual qué va a pasar, ¿no? Porque hay que Claro. recordar que de cara a este 2024, pues era una temática en donde se hizo el pivote, el enfoque era hacia recortes, los mercados hasta en cierta manera se aborazaron, creo que sería un término adecuado en cuanto a qué tanto esperar, y conforme iban estos datos presentándose y también entre otros, ¿no? De desarrollo económico, con una economía estadounidense, la cual pues todavía con un bastante interesante desarrollo económico, pues estaba paulatinamente poniendo esos recortes aplazándolos, ¿no? Y Ujú. bueno, pues llega Jerome Powell, estaba esa incertidumbre. Yo creo que a modo generalizado, que obviamente más adelante quiero escuchar cómo tú viste al FOMC, cómo sentiste a Jerome Powell, qué te gustó, qué no te gustó, cómo crees que se vaya a desarrollar de aquí en adelante la dinámica. Pero yo creo que lo que podemos simplificar es, mostró bastante paciencia, bastante calma, no se dejó sacudir bastante por lo que ha sido representado esta serie de datos. Sí se consideró, sí se plasmó de hecho en el comunicado, en el cual han visto una falta de progreso en el frente desinflacionario. Sin embargo, yo creo que aquí dos puntos marcaron la pauta de esta. ¿Consideran ellos que todavía o los niveles actuales son los necesarios o son los que eventualmente van a ser lo suficientemente restrictivos para hacer la tarea en cuanto a que la temática desinflacionaria vuelva? Básicamente que no creen que va a ser necesario incrementos Claro. adicionales. Y adicionalmente el otro punto que fue muy importante, ¿no? Hasta en cierto modo el put de la Fed, en donde ellos mencionaron que si el mercado laboral lo llegara a requerir, están ahí para apoyar hasta en cierto modo y Ujú. acelerar los recortes. ¿Cómo viste tú todo esto? ¿Qué te gustó? Cuéntanos. Uf, mira, justo hoy día en la mañana cuando retomé la actividad laboral, estaba escuchando una entrevista que se estaba haciendo en Bloomberg TV y se tocaba justamente este tema, en donde en gran parte lo que vino a hacer Jerome Powell fue a darle un respiro al mercado, porque como bien dijiste tú, todo el mundo estaba a la espera de si existía o no existía esa posibilidad de incremento de tasa para en algún momento en el año, debido a todos los datos que habíamos estado viendo de inflación, en donde se mostraba no una continuidad de la caída, sino que de hecho una detención de la caída y en algunos casos un pequeño repunte. Entonces, claro, muchos quedaron muy expectantes a si es que ese escenario podía ser evaluado. Yo, la verdad, estaba a la espera de tener más información específicamente en ese punto, y a mí personalmente me dejó contenta porque como desestimó la posibilidad de ver un incremento de la tasa, el mercado yo creo que reaccionó a partir de lo mismo, porque dicen, bueno, eso no quiere decir que no se recorten las tasas, ni tampoco quiere decir que no se mantengan durante todo el resto del año. El tiempo lo dirá. Lo bueno es que el escenario de alza, por lo menos para este Está descartado. 2024, al parecer estaría descartado, y eso relaja al mercado, porque el mercado ya sabe cómo reacciona la economía de Estados Unidos con una tasa en el rango en el cual hoy día está, pero no sabe cómo reaccionaría si está 25 puntos más arriba la tasa de interés de lo que hoy en día tenemos. Entonces, creo que en ese sentido todavía se le puede entregar cierta presión al mercado laboral como para que empiece a repuntar el desempleo. Si es que el sector manufacturero se resiente, podríamos tener algo de ese estilo, y con esto ayudar de nuevo a encauzar esa curva de la inflación hacia la baja. Así que yo diría que me gustó lo que escuché. Respecto a desestimar por completo ese cambio en la tasa, también me gustó mucho lo que se comentaba hoy día en la mañana, en donde muchos llegaban al punto de que la Fed tendría que pasar algo catastrófico con la inflación para que vuelva esa posibilidad de ver un aumento de 25 puntos base. Por el momento no se ve nada catastrófico en el camino, no se puede eliminar por completo, pero con esto se justifican las alzas que vimos hoy día por parte del Nasdaq, por parte del Standard Poor's y todos los otros índices en Estados Unidos, porque calma un poco esa incertidumbre que había. Me fascina lo que acabas de comentar y quiero resaltar dentro de ello dos partes, ¿no? El que no se puede descartar del
todo y hasta en cierto Claro. punto se mencionó esa cuestión, la información no lo dirá. Ahí Ujú. fue eso una de las cosas que, bueno, luego tienden a manejarse bastante, ¿no? Y que la realidad de las cosas es lo adecuado, porque hay que mantenerse flexibles dependiendo de cómo. Y el otro punto que me fascina que nos entregas es, hasta en cierto modo, la economía ha sopesado bastante bien los niveles actuales, por consiguiente, hasta en cierto modo, ok, aplazar un poco no ha sido nada Claro. hasta la fecha, un nivel el cual haya quebrantado la economía. Por consiguiente, pues el mantenerse a ese nivel, digo, lo podemos aguantar. Yo creo que es algo, yo creo que bajo el cual se encuentran navegando los mercados, y el saber que está más cargado el recorte que el incremento, o que Exacto. prácticamente la predominancia es hacia un recorte. Yo creo que ahí es lo que está siendo clave de todo esto, ¿no? Sí. Fascinante, me alineo bastante contigo y sí, yo creo que pues esto naturalmente, el que se haya retirado esto de que puede que todavía nos quieran meter un incremento más, pues ya le da un alivio significativo a los mercados. Fíjate cómo cambió el año. Nosotros partimos el año como con 5 o 6 recortes de Seis tasa hasta proyectados para siete. este 2024. Claro, exacto. Y ahora, en algunos momentos evaluando ese incremento, bueno, por suerte ahora se desestima, pero igual ahora gran parte del mercado ve un recorte de tasa. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, y como Powell comentó, el tiempo no lo irá diciendo. Mi estimada, nos damos a Exacto. otro punto. Yo creo que estos primeros dos han totalmente acaparado la atención del público en Sí. general. Uno, el cual veníamos ya anteriormente, pues ahora sí que comentando, alertando hasta en cierto modo, que era con relación a la debilidad del yen japonés, ¿no? Ujú. Para aquellas personas que estén escuchando este programa por primera ocasión, ¿por qué ahorita está siendo de relevancia el yen japonés? Porque ha habido medidas extraordinarias que todavía no se han confirmado, aunque muy probablemente a final de mes vamos a verlo ya oficialmente en algún Claro. reporte por parte de las entidades niponas. Sin embargo, bajo el cómo se han dado los movimientos, magnitudes y periodos, que el Banco de Japón es especial en eso, les gusta ser lo más hacer ese tipo de movimientos donde no son tan telegrafiados como lo hacen otras entidades. Es a lo que voy. Claro. Son un poco más sigilosos y tratan de hacer las cosas un poco más sorpresivas, ¿verdad? Y que y en esta ocasión lo hicieron, ¿vale? Y obviamente, pues esto dando señal de que efectivamente el banco, bueno, las entidades a través del Ministerio de Finanzas, pues se han entablado en actividades de proteger a la divisa japonesa, la cual, Ujú. dando un poco de retrospectiva, se encontraba en su peor nivel en más de 3 décadas. Esto en lo que correspondía al 2024, perdiendo más de 10% frente a la divisa estadounidense. Y eso pues era a raíz prácticamente de lo que vendría siendo el diferencial de tasas de interés, ¿no? Porque obviamente sí, nos entregaron uno, todavía están en cero prácticamente, la Fed lo estaba aplazando, estaban los temores de que todavía pudiera haber más, y eso pues había estado poniendo bastante presión, ¿no? Que si bien el Claro. que ya no haya ese potencial de incrementos adicionales, pues aliviando un poco, y también está la otra parte, ¿no? Ahora, no es la primera ocasión que las entidades en Japón intervienen. De hecho, en el 2022 hubo múltiples en donde se utilizó aproximadamente casi 60,000 millones de dólares para proteger a la divisa nipona. Y obviamente, pues las recientes, porque aparentemente ha habido dos esta semana. La primera inicial en torno a, luego de que se buscara la marca se peligrara la marca de los 160 Sí. yenes por dólar, y la otra en torno por encima de los 155, que eran niveles los cuales habíamos estado manejando anteriormente. Ya viendo todo esto y sabiendo que hasta en cierto modo, si bien se han aliviado un tanto las presiones, el que todavía exista estos altos diferenciales puede ser algo que continúe, porque las intervenciones obviamente son parches, ¿no? Pero siempre y Ujú. cuando haya esa temática subyacente la cual mantenga estas dinámicas, pues ahí la gran pregunta que te quiero hacer es: ¿cómo ves esta dinámica? ¿Crees que vaya a ser sostenible las intervenciones? ¿Crees que volvamos a ver otra intervención por parte de la entidad de Japón?
sugerencias para las personas. Yo personalmente lo que he estado activamente diciendo es no les sugiero que cuando están este tipo de condiciones latentes es mejor estar un poco de lado. Claro. ¿Por qué? Porque luego los movimientos pueden ser altamente significativos y trae más riesgo que de lo que puedes obtener en beneficio, ¿no? Ujú. Pero quiero escuchar de tu parte, ¿cómo estás viendo esta situación? ¿Qué crees que vaya a suceder? ¿Cómo navegarías si te gustaría no intervenir, porque es adentrarte en la operativa de este frente? Sí, mira, qué bueno lo que tú mencionaste respecto a esa sugerencia o tip, dejémoslo como tip. Tip. ¿Por qué? Porque concuerdo contigo, estar frente a una divisa que en el pasado ha sido intervenida, en donde hemos visto la volatilidad que ha tenido, no hacerle caso a eso muchas veces puede terminar costándonos una parte considerable de la cuenta de trading. Entonces, creo que es un muy buen tip que ustedes tengan presente el hecho de que están frente a un par de divisas, el euro-yen, la libra-yen, el dólar-yen, cualquiera frente al yen, que pueden tener un aumento de volatilidad en cualquier momento, por cualquier cosa que no esté en el calendario económico. Digo cualquier cosa porque ahí es donde hablamos respecto al tema de las intervenciones. Yo creo que aquí a las autoridades japonesas no les quedó otra que generar este tipo de intervención que, como bien dices tú, no son muy buenos para confirmarlas de inmediato, salen a confirmarlas un tiempo después. Es probable por los movimientos dentro del mercado que efectivamente eso sea lo que está hoy en día impactando a los movimientos dentro de estos distintos pares de divisas que todos comparten al yen. Yo creo que no le quedó otra, porque después de la reunión de política monetaria, el Banco de Japón fue bastante duro en la mantención de la tasa y no hablaron respecto a incrementos, pero sí que podrían mirar un poquitito de cerca al yen japonés por el impacto que eso podría tener en la inflación, pero no está dentro del mandato de la entidad intervenir al mercado a nivel local por solamente debilidad de parte del yen. Entonces, Ujú. claro, si son sostenibles o no este tipo de intervenciones. Mira, yo creo que mientras la Fed no suba la tasa, este tipo de intervenciones pueden tener un efecto positivo en darle el respiro que en este momento Mm, requiere la economía japonesa. Pero si es que la Fed llegase a generar un incremento más de la tasa y no tenemos ningún tipo de ajuste por parte del Banco de Japón en subir la tasa, el diferencial sigue siendo entre ambas tasas muy grande. Y eso finalmente es lo que termina dañando al yen japonés y por mucha intervención que se realice, yo creo que no tendría mucho impacto porque se volvería en cierto punto un poco insostenible. ¿Hasta dónde claro. tiene la autoridad japonesa capital para poder seguir vendiendo dólares, para poder tratar de controlar al yen japonés? Hay cierto límite, hay cierto techo que un país tiene como para poder realizar este tipo de intervenciones. Entonces creo que por el momento está funcionando porque la tasa está pegada por parte de la Reserva Federal y con lo que comentó Jerome Powell el día de ayer con mayor razón podíamos ver un freno de parte del dólar frente a sus contrapartes y estas intervenciones le están dando ese respiro y están generando rupturas de líneas de tendencias que se traían hace un par de Ujú. semanitas atrás. Así que yo creo que por el momento va bien. Si deseas abrir una cuenta de trading con Pepperstone, el proceso es bastante sencillo. Solo tienes que visitar nuestro sitio web y hacer clic en abrir cuenta o utilizar los enlaces disponibles en la descripción o acá arriba. Además, te sugiero ver el video paso a paso del proceso de apertura de una cuenta de trading con Pepperstone. Me apego mucho y quiero jugar como se le conoce o se utiliza la expresión en inglés, el abogado del diablo, hasta en cierto modo. Supongamos que, bueno, ya tenemos esa noción. Ok, entonces, pues, si tenemos el respaldo de las entidades de Japón de que van a apoyar, ¿por qué no entonces comprar yens japoneses? Bueno, ¿qué termina sucediendo luego si, a modo contrario, luego salen resultados económicos en Estados Unidos, los cuales avalen incrementos de tasas y traten de hacer otra intervención y luego vuelva la presión y llegue a un punto en el cual digan, saben que ya no lo podemos y te da un Exacto. movimiento, ya no lo podemos mantener y te da un movimiento radical, ¿no? Ahí es donde Exacto. existen ese tipo de peligros donde tienen que ser conscientes porque obviamente luego se tiende a tener ese pensar de, ok, pues ahí van a estarlo comprando, lo van a proteger.
No, como mencionó Gabriela, no es una obligación y obviamente ahí pueden eventualmente mejor optar por otro tipo de circunstancias o por cualquier, o por simple y sencillamente ya no protegerlo. Y si Exacto. estás en medio de esas situaciones o de esa operativa, la verdad no es lo idóneo. Ahora, otra cosa que se mencionó, dejando de lado un poco esa parte que me gustó, se me hizo bastante ingenioso. Comentarios de una posible situación en donde se buscaría a través de incentivos fiscales que las compañías de Japón Ujú, conviertan sus beneficios, sus ganancias a yenes japoneses. Eso a mí se me claro. hizo brillante, bajo el Sí, pensar de, ok, de esa manera estás tú generando que hasta en cierto modo el frente privado sea quien esté activamente llevando a cabo las compras y tú simple y sencillamente vas desde un punto de vista fiscal luego pues a acarrear un tanto el costo de ello en lugar de hacerlo directamente. Cuando se sí. habla de una nación como Japón, la cual es altamente exportadora y donde muchas de las compañías obtienen beneficios en otra moneda, pues eso estás hablando de algo significativo y se me hizo Exacto. bastante brillante esa ¿cuál será el término adecuado para eso? Esa maniobra potencial, creo que por ahí Mm, deberían de buscar jugarla en lugar de estar haciendo ellos directamente las adquisiciones. Aunque pues claro. obviamente pues están dependientes de si todavía los movimientos, pues en el interín, pues tengan que Ujú. todavía intervenir, ¿no? Me parece fascinante esto. No sé si quieras añadir algo antes de que nos vayamos al siguiente punto, el NFP. Sí, sí, yo creo que ahí lo que tú mencionaste es bastante bueno, porque finalmente lo que estás haciendo es que hay una demanda de yenes de manera un poquito más natural Ujú, y no que haya un día con un gran movimiento que después empiece nuevamente a recuperar el terreno perdido. Entonces creo que es más sostenible en el tiempo que claro, tener intervenciones que se sostengan en el tiempo. Así que sí, sería interesante ver cómo se va desarrollando eso. me gusta mucho también a mí eso. Pero bueno, vámonos ahora ya al siguiente punto, el cual nos va a encaminar a cuestiones económicas, donde a efectos del día de mañana tenemos la nota del mercado laboral, el NFP, donde obviamente yo creo que cuando lo vemos a modo frente. Ahorita el Ujú, mercado laboral no es tan importante todavía, el gran interés está en el frente inflacionario, sin embargo, una vez más, es otro de los pilares cuando se considera el desarrollo de una economía y también dentro del mandato de las entidades, en este caso en la Fed, por lo que es importante darle un vistazo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se espera? Bueno, dando un paso atrás, hay que recordar que marzo se voló la barda, ¿verdad? Estuvimos ahí con notas por encima de las 300,000 plazas para esta, pues se espera, para el mes de abril se espera que sea un poco más módica, aunque todavía significativa. Estamos hablando de una cuestión de una creación de empleos de más de 200,000 plazas. La expectativa está en torno a 240,000 nuevos empleos para la economía norteamericana. Obviamente, tú cómo estás viendo esta dinámica, qué te ha estado resultando de relevancia, de interés. ujú. Antes de ello, obviamente vimos esta semana las vacantes de puestos laborales, las cuales por Sí. debajo de las expectativas de mercado, hasta en cierto punto su nivel más bajo desde mediados del 2021. Sin embargo, yo creo que aquí cuando damos un vistazo realista nos habla más de una normalización, de una, hasta en cierto modo, de algo preocupante. Yo también otra de las Mm, partes que he estado monitoreando un tanto es la cuestión de las solicitudes de desempleo, como los he comentado. Mientras esas no estén subiendo significativamente las continuas, yo me mantengo un tanto tranquilo en cuanto a lo que representa el mercado laboral. Ahora, esto no sí. significa que no pueda darnos que no pueda traer volatilidad consigo. Digo, hay que recordar cómo fue el caso de marzo, ¿verdad? Dependiendo de cómo salga la lectura en cuanto a las expectativas, pues esto puede tener Ujú, impactos. De cara a ella, PMIs hasta en cierto modo, bueno, vimos el de manufactura, decepcionar, regresar a territorio de contracción. El de servicios también aparentemente va a haber una ralentización, lo vemos el día de mañana. Por consiguiente, digo, a lo mejor y que salga un poco por debajo de los 242,000 no estaría del todo descabellado, pero todavía hablar de más de 200,000 empleos, te está hablando de algo que es una sólida creación de empleos. Cuéntanos, platícanos, ¿cómo estás viendo tú Mira, todo esto del NFP?
El NFP para esta oportunidad yo creo que va a estar muy en línea con lo que hemos recibido en el último tiempo. No esperaría ver un gran incremento en la tasa de desempleo ni nada que genere esa especulación de que tengamos un recorte mañana de parte de la Fed. Pero Mm, sí me gustaría mirarlo muy de cerca de aquí al mes de septiembre, que es cuando tenemos mayores probabilidades de que haya algún ajuste en la tasa. ¿Por qué? Porque ya vimos, por ejemplo, los datos de la encuesta YOLS de ofertas de empleo que tú bien mencionabas, que cayeron en comparación a lo que se había publicado durante el mes anterior, pero todavía sigue siendo un número lo suficientemente alto como para poder tener puestos que se claro. llenen con gente que hoy en día está desempleada. Por ende, eso seguiría manteniendo la tasa de desempleo baja. Pero también es cierto que en estas últimas entregas de reportes de ganancias trimestrales hemos tenido a una gran cantidad de compañías anunciando recortes de o Tesla. despidos derechos. De hecho, el día de hoy tuvimos el anuncio de despidos, por ejemplo, alrededor de 400 empleados de Pelotón, ¿no? Una empresa chiquitita, no una empresa grande, pero son 400 puestos de trabajo que se pierden. Pero hemos visto despidos en Apple, alrededor de 600 empleados en el mes de abril. Hemos visto a Alphabet despidiendo a una gran cantidad de personas desde distintas unidades de negocio que tenían relación a inteligencia artificial. Vimos a Amazon también generando despidos de la división en la nube, de la división de Amazon Web Services. Tenemos también a compañías como Whirlpool que han estado anunciando cuando entregan su reporte de ganancia trimestral estas decisiones estratégicas que finalmente nos van a llevar a ver quizás una mayor cantidad de personas desempleadas en los próximos meses, Mm. porque cuando te despiden pueden avisarte y decirte, bueno, en 2 meses más no te renovamos el contrato, o podrían decirte en un mes más está fuera, o te podrían decir hoy en día es tu último día de trabajo y te vas para afuera. Hay distintas formas de hacerlo, pero lo que sí es un hecho es que han anunciado estos recortes y si no hay tanta creación de empleo, fíjate que el ADP no salió exageradamente alto, entonces puede que quizás el non-farm payroll no salga exageradamente alto y aquí las cosas empiecen ahora a ajustarse un poquito, en donde tenemos una creación de empleos que continúa, porque eso nunca ha parado. De hecho, hemos visto que la creación de empleo ha continuado mes tras mes, y eso es lo que ha permitido que la tasa de desempleo esté baja. Pero me preocupó hoy día el dato de PMI de manufactura de parte de Estados Unidos, que ya cayó por debajo de los 50, por ende ya hay una pequeña contracción allí. Seguimos con una tasa de interés súper alta que podría seguir presionando ese sector y ese sector también demanda mucha mano de obra. Entonces, Mm. podrán venir algunos despidos también por ese sector. Si esto pasa al mismo tiempo, ¿qué tanto podría impactar al mercado laboral? Ahora, creo que subir la tasa de desempleo desde el nivel actual a un 4% no es algo exagerado y creo que a la inflación le serviría un montón para poder retomar la senda bajista. Así que creo que para los próximos 3 meses el mercado laboral podría ponerse un poquitito más movido de lo que ha estado en el último tiempo. Me fascina esa última parte con lo que cierras. Ujú. Puede que empiece a cobrar más relevancia Claro. y yo creo que a mí lo que me fascina mucho detrás de estos despidos que bueno, hemos visto bastante en el frente tecnológico, yo Ujú. creo que y es fascinante luego cuando se introducen nuevas tecnologías y que esto pueda empezar a tener cambios en cómo se desarrolla el mercado laboral, ¿no? Que luego esto Exacto. puede generar que simple y sencillamente encuentren empleos en otras partes, ¿verdad? Pero bueno. Bastante interesante y definitivamente vamos a prestarle ahí cómo sale la nota el día de mañana. Sí. Mi estimada, con eso estaríamos llegando al final de nuestro segmento global. ¿Qué te parece si le damos ahí un vistazo a lo que ha estado sucediendo en el entorno regional? Vámonos. Vámonos con Punto Latam. Vamos a hablar un poco iba a decir del fondo de Chile. Me quedé viendo ahí Claro. tú. Ahora sí Esto se nota que es Chile, ¿eh? Entre la cordillera y la bandera estamos en Chile, definitivamente. sí, sí, sí. Tuvimos datos IMASEC, los cuales salieron hasta en cierto modo un poco en la parte baja de lo que estaba en cuanto a pronósticos, decepcionando, pudiéramos decir, un tanto para lo que corresponde a la actividad o el desarrollo económico durante el cierre del primer trimestre. Sin embargo, yo aquí lo que quiero rescatar detrás de ello es que en conjunto esto estaría ubicando al mejor desarrollo económico que ha visto Chile
poniendo esto en conjunto en torno a un Sí. 2.5% y lo que correspondería al mejor desarrollo de la nación de ahí de tu país en prácticamente múltiples años, desde el Sí. 2022. Obviamente te quiero preguntar, ¿tú cómo estás viendo estos datos económicos? ¿Crees que, bueno, ya obviamente es algo lo cual a partir de aquí vamos a continuar viendo desarrollos trimestrales positivos? ¿Estás viendo de mejor manera el desarrollo económico a nivel generalizado? ¿Todavía se requieren más recortes de tasas? ¿Cómo estás tú hasta en cierto modo generalizado recibiendo estos datos del IMASEC? Sí, mira, yo creo que en gran parte los datos del IMASEC que se dieron a conocer venían influenciados por el crecimiento que hubo en el sector de la minería, Ujú, que sí, ahí tuvimos un muy buen rendimiento económico en lo que llevamos del año, con una mejor demanda proveniente desde países extranjeros también, lo que llevó a que hubiera más dinamismo en ese sector. Creo que el sector de comercio todavía está un poquito flojo, ya. pero puede repuntar a partir de estos recortes de tasas que se han estado generando y que podrían continuar. También estos recortes de tasas han ayudado un montón a tratar de darle mayor dinamismo al sector de la construcción. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando respecto a cómo las tasas tan altas en Chile estaban generando mucha presión en el sector de la construcción, quebrando algunas compañías constructoras de muchísimos años porque no habían proyectos que construir porque no había demanda, porque las tasas estaban muy altas? Bueno, con los recortes de tasas también han reducido las tasas de los créditos hipotecarios y eso, independiente de que los departamentos o las casas hoy en día estén altos, el acceso al crédito al reducir la tasa se incentiva porque no baja una cosa, pero baja la otra. Entonces, en algún punto, igual el que estaba pensando en comprar tiene un incentivo extra para poder hacerlo. Por ende, eso creo que también le podría entregar mayor dinamismo a ese sector en particular y creo que se ve bastante auspicioso el hecho de poder tener estos recortes de tasas que ya se ve que están generando un impacto significativo. Ese resultado del día de hoy es el mejor crecimiento en Chile en casi 2 años, por ende no se puede pasar inadvertido y se tiene que celebrar. Si esta es la primera vez que escuchas sobre Pepperstone, te invitamos a visitar nuestro sitio web para que conozcas más sobre nosotros. Además, te recomendamos que veas nuestro video de por qué Pepperstone es una excelente opción. Se tiene que celebrar. Sí, Esa es la parte importante, ¿no? exacto. Definitivamente sí, recalcando, la minería ahí fue de lo que más apoyó en este primer trimestre y como lo menciona ahí Gabriela, pues la cuestión de las tasas eventualmente van a poder Ujú. posiblemente apoyar eso, esas otras áreas las cuales han estado hasta en cierto modo un tanto más rezagadas. Bastante Sí. interesante para el frente chileno. Nos vamos ahora a un poco más al norte, a Ujú, el peso mexicano, donde aquí la semana que entra tenemos decisión de política monetaria por parte del Bancico. Yo creo ujú. que aquí pues bastante interesante el cómo se está llegando a esta decisión. Yo creo que el haber visto este perfil por parte de la Fed va a dar un respiro también Sí. a la entidad mexicana. Hay que recordar que no es muy de su agrado el estar yendo muy en Mm, contra en lo que está haciendo la entidad norteamericana y el que sí, simple y sencillamente no vaya a haber incremento, no exista el potencial de momento de incrementos adicionales, pues eso da un alivio. No se espera que para esta venidera reunión el Bancico nos entregue un recorte de tasas, sin embargo, pues va a ser interesante, ¿no? Ver cómo se claro. postula el Banco Mexicano, en especial por las siguientes razones, ¿no? Por una, porque el Producto Interno Bruto, el crecimiento Sí. de la nación mexicana, pues ahí se ubicó, sí creció, sin embargo, pues vimos una ralentización en este arranque del 2024, ¿vale? Por consiguiente, pues eso es, yo creo que de interés y ver cómo es que están sintiéndose, ¿verdad? Porque obviamente el decir mantengo la tasa de interés en súper altos niveles no te pesa tanto cuando tienes un desarrollo económico por encima del 2%, por encima del 3%. Sin embargo, cuando ya lo empiezas a ver que este se está mitigando y está empezando a mostrar un poco de desarrollo hacia de mitigación, de ralentización, pues ahí ya donde empiezas, ok, a lo mejor necesito Claro. no estar tan detrás en la curva en cuanto a recortes, ¿no? Ujú. Ahora, desde el punto de vista, otro punto que yo creo que y es importante resaltar llegando de cara a esta decisión, pues mira, bastante interesante la cuestión de desempleo, ¿no? Porque está Sí. ubicándose en su nivel más bajo
en prácticamente más de 2 décadas, desde el 2001 que no veíamos los niveles actuales. La parte inflacionaria está pues todavía mostrando un tanto de renuencia, y también está la otra cosa, que el mes que entra pues tendríamos ahí ya elecciones presidenciales en México, ¿vale? Por consiguiente, bien interesante yo creo el cómo pues se plasma el Bancico la siguiente semana. Sí. En cuanto al peso mexicano, vimos cómo fue literal agarrado para aversión al riesgo que fue ya hace 2 semanas, ¿no? Más o menos, sí. Aproximadamente 2-3 semanas, cuando pues se suscitó todo lo de los ataques o el ataque Exacto. Por parte de Israel a Irán, y ahí fue donde agarraron el peso mexicano como de piñata, ¿verdad? Básicamente, literal, fue de los instrumentos que vieron más los movimientos agresivos. Sin embargo, bueno, ya ahí ha estado poco a poco regresando, recuperando hasta en cierto modo un tanto el nivel de 17 pesos por dólar. Entonces, bueno, bastante interesante. Tú cuéntame cómo estás viendo ahí al peso mexicano, qué te gusta, qué te resulta de interés, en qué te estarías enfocando de cara a esta decisión de la entidad mexicana. Sí, yo creo que una de las grandes inquietudes que habían era la postura de la Fed, porque sí. Si la Fed nos decía un aumento de tasas como escenario que no se podía descartar de aquí al cierre del año, el Banco Central de México probablemente le iba a pensar 2 veces si seguía recortando la tasa, porque como bien dices tú, no les gusta estar muy desalineados de lo que hace la Fed, entonces empezar a recortar cuando por otro lado se evalúan alzas, no iba a ser algo muy fácil de decidir. Así que aquí se les dio un respiro. Jerome Powell le entregó este respiro al desestimar eso, y por ende podrían continuar sin problema con la política de recortar. Independiente de que la Fed no lo haga, creo que igual tienen justificación como para poder recortar. El dato de Producto Interno Bruto, como mencionaste, no fue tan bueno. Por ende, para tratar de estimular un poco la economía y no perder el ritmo que traían, podrían buscar ese recorte de tasas para poder rápidamente volver a retomar la máquina y seguir siendo de los países, que no son muchos, que entregan una cifra de crecimiento que está por sobre el 2%. Sí, no, definitivamente, porque obviamente en otros frentes pues sí se vio bastante mitigada o impactada, más bien sería un término más adecuado, a la actividad económica, y en México pues se había mantenido bastante sólido, o en gran parte por cómo había estado Estados Unidos, pero pues también no quieres estar muy detrás. Yo creo que eso le da un poco de una motivación mayor, a lo mejor, y no que sea tan activo, pero no estar tan detrás, y a lo mejor y ocasional ir gradualmente reajustando, a lo mejor, y no, si no quieren decirlo como ciclo, pues ir paulatinamente ajustando conforme vaya siendo necesario. En fin, mi estimada, con esto estaríamos culminando nuestro segmento fundamental. ¿Qué te parece si le damos ahí un vistazo a cómo se están desarrollando las gráficas? Vamos a ver las gráficas. Técnicamente hablando. Yo les quiero presentar definitivamente una de la cual una de la cual yo creo todo el mundo ha estado monitoreando recientemente. Ahí en pantalla tenemos a lo que vendría siendo el yen japonés, como lo hemos estado comentando. Ha estado ahí activamente el frente de Japón, pues tratando de limitar las pérdidas que habían estado ahí afectando al yen japonés. Más de 10% se llegó a ver la divisa nipona por debajo o impactada frente al dólar estadounidense. Ahí yo creo que los niveles que tienen que considerar, en especial por cómo se está comportando ahora bajo el efecto de polaridad, respetando como resistencia, yo creo que el siguiente nivel de soporte, el cual tienen que tomar a consideración, va a ser los 151,60, nivel el cual básicamente de cara a esa sobreapreciación del dólar, pues había estado ahí respetándose, ¿no? En todo lo que iba del 2024 y finales del 2023, el yen japonés, ¿vale? Ese yo creo que es el nivel al cual muy probablemente pudiéramos estar dirigiéndonos a corto plazo como nivel de soporte. Obviamente pues todavía ahí hay que continuar monitoreando la cuestión de pues cómo va dándose la economía y los resultados y los datos económicos, ¿no? En tanto como más en especial yo creo que en Estados Unidos, pero también pues en Japón, ¿verdad?
Cuéntanos, mi estimada. Esa me gusta mucho. Traes ahí al peso chileno. Sí, sí, yo traigo el peso chileno porque a diferencia de la gráfica que mostrabas tú, que mostraba una fuerte pendiente hacia el alza y que después, claro, se frena con esa intervención que estuvimos comentando hace un ratito atrás, yo traigo algo que está muy estancado, algo que está técnicamente en un rango lateral muy bien definido y por eso lo traje, porque me gustó bastante y también quería hablar un poco acerca de lo que está pasando y que está haciendo que el precio esté metido dentro de ese rango. Porque por un lado tenemos al Banco Central de Chile generando recortes de tasas de interés, a la Reserva Federal manteniendo las tasas. Por ende, si uno se queda solamente con esas dos variables a analizar en términos fundamentales, ¿qué es lo que tendría que pasar con la paridad? Debería continuar subiendo, Mm. pero no es lo que está haciendo. Llega a un techo y en el techo se lanza para abajo y no ha existido alguna intervención en el último tiempo de parte del Banco Central o del Ministerio de Hacienda para poder controlar los dólares que están circulando a nivel local. Por ende, no es esa la razón por la cual cada vez que llega arriba tiende a caer. Lo que pasa es que hay otra variable que no podemos olvidar, que en este caso es el Cobre. precio del cobre y Eh, que ha ayudado un montón a la apreciación del peso chileno. Entonces, lo traigo el día de hoy porque después de haber visto el día martes de esta semana un gran movimiento hacia el alza del dólar frente al peso chileno, porque había mucha especulación respecto a lo que podía pasar con la decisión de política monetaria de parte de la Fed y por toda la volatilidad que también había estado presentando el cobre. De hecho, el cobre ese día martes había caído alrededor de un 2,9%, entonces se justificaba la debilidad del peso chileno frente al dólar y ese gran movimiento hacia el alza, pero chocó con un nivel de resistencia de corto plazo, lo respetó súper bien y hoy día el precio vuelve a retroceder. Entonces yo digo, hay que estar atentos porque estamos muy cerca de la parte inferior de esta lateralidad y dependemos mucho del cobre, por ende miren el cobre en caso de que estemos muy cerquita de los extremos de este rango para poder evaluar algún tipo de movimiento para más adelante. Me fascina mucho esa gráfica. Yo anteriormente la llegué a ver que sería un doble techo, que si es un triple Ajá. techo. Pero bueno, estamos en un rango ya. Hoy en día, Sí. pues pudiéramos decir que es un rango y hay que esperar. Yo personalmente no lo operaría dentro de los confinamientos Ujú, de él. Pero sí, yo creo que le atinas muy bien el aspecto de vean el cobre. Ahí puede ujú, que esto sea clave en esta situación. Mi exacto. estimada, ¿qué te parece si nos la jugamos? Muy bien, vamos a eso. Lo estaba esperando. Preséntanoslo, el segmento. Eh, Nos es- vamos con la jugada del vamos. día. Eso, bien. Sí, que se me olvidó yo iba a decir vamos a jugárnosla, pero no era así, es la jugada del día, así que vamos a la jugada del día. Yo me la juego esta semana, mi estimada, con el precio del oro si es que llega a caer un poco más. Me gusta como para un empuje adicional en torno a los 2260 y ahí es donde me gustaría yo hasta en cierto modo buscarle continuidad ascendente al precio del oro. Creo yo que obviamente lo que lo ha estado apoyando se mantiene. Creo que a modo generalizado todavía hay bastante incertidumbre a nivel global. Si bien recientemente se ha pues tranquilizado un tanto el asunto en Medio Oriente, y obviamente, pues bueno, no hay incrementos de tasas adicionales y eso bajo el perfil de económico, pues aparentemente ha apoyado un poco al, ¿cómo se llama? A la toma de riesgos. Eso pues hasta en cierto modo le ha pegado un poco al oro. Sin embargo, creo yo que a mayor amplitud todavía hay complicaciones, existen potenciales. Está la cuestión también de bastante activo otras entidades a nivel global demandando físicamente el oro. Por consiguiente, todo esto me gusta. Obviamente lo operaría es bastante técnico, donde aquí obviamente si caemos Claro. a esos 2260 iniciar operaciones de compra, nivel de invalidación Ujú, justo por debajo de los 2220. ¿Por qué? Porque si caemos hacia esos niveles nos estaría hablando de que hay una corrección de mayor amplitud y buscar una vez más los máximos históricos en torno a los $2400 la onza. Me gusta eso. Para operarlo a corto plazo no significa que esto sea el potencial que veo a mayor amplitud para el oro. Sin embargo, para ok. algo con lo cual pudiera operar dentro de las próximas jornadas, semanas. Ujú, perfecto. Baba. Sí, y aquí voy a jugármela Qué porque no ha sido bonita, ¿eh? fácil. Sí, no ha No ha sido sido fácil. fácil, no ha sido No, fácil. lo de Alibaba no ha sido fácil porque a pesar de que la compañía entregue buenos reportes de ganancias trimestrales de manera consecutiva,
está cotizando en niveles muy, muy, muy bajitos. Entonces, no ha sido fácil porque le ha costado dejar esa zona, que era un rango lateral que ya venía manteniendo desde fines del año pasado. Y hemos visto movimientos hacia el alza de parte de gran parte del mercado accionario en China. Teníamos también declaraciones de algunos de los grandes inversionistas de Estados Unidos que también le apuntaban al mercado chino para Ujú. este año, para ver alguna recuperación. Y creo que todo se está alineando en este momento como para poder mirar a Alibaba y evaluar alguna potencial entrada, porque si uno se va a un gráfico mensual, los precios en los cuales cotiza Alibaba son niveles que no se veían desde el 2016, por ende Bueno, vale la pena echarle una miradita, sobre todo con el potencial alcista que podría llegar a buscar. Ahora, mirándolo técnicamente, en este momento el precio está dejando esa lateralidad que estaba en torno a los 78, en donde teníamos el techo de los 78 y justamente se rompió el día de hoy con una alza significativa. Llegó también a un nivel de un retroceso de un Fibonacci, que por eso lo dejé puesto ahí, porque es un 38.2% de un Fibonacci que trae desde los máximos del 31 de julio del 2023, por ende el precio está buscando la confirmación de la ruptura del rango, no solamente con cerrar sobre el rango, sino que también tratando de cerrar sobre este nivel de Fibonacci. Y se me fue a ponerlos ahí en el gráfico, pero los dejo a todos ustedes invitados a que agreguen una media móvil simple en un gráfico diario de 200 periodos y van a ver que también la está rompiendo, justo en el nivel de Fibonacci. Entonces, mucha atención ahí, porque yo considero que hay varias señales que nos están entregando una potencial entrada en atractivo. términos técnicos. Así que está a $80 si uno compra una acción y todo sale mal, bueno, son $80 que uno podría arriesgar si es que sale con una llamada de margen. Ahora, yo recomiendo siempre utilizar un stop. Si el precio vuelve a reingresar al rango, preferiría quedarme fuera porque podría pasar mucho tiempo más dentro del rango. Por ende, si tuviera que colocar el stop, lo podría dentro del rango y para arriba estaría monitoreando en primer lugar los 84.50, que es el 50% del retroceso del Fibonacci, pero considero que tiene potencial para llegar hacia por lo menos los 89. Fascinante. Y sí, yo también el frente de China es algo que he estado pues ahí viendo todo este Uh -huh. 2024, que si será el piso, que si no será el piso, lo he estado ahí con Exacto. diferentes niveles. Y lo que ha sucedido recientemente, de hecho desde la semana pasada, da una claridad de que efectivamente aparentemente es algo más sustancial lo que está sucediendo. Lo que vimos el día de hoy todavía confirma más. Y yo creo que ahí Baba hasta puede ser algo que no solamente operable como trading, pero a lo Uh mejor -huh. algo a considerar en poner en cartera a una Claro. inversión a mayor amplitud. Yo creo que es algo que no solamente pudiéramos ahí enfocarnos desde un punto de vista cortoplacista, operacional, técnico, táctico, ¿vale? Me gusta también algo Exacto. como un buen valor el cual se puede incorporar en cartera. Muy buena selección, mi estimado. Y esto, Perfecto. qué bonito, me gusta mucho ver ahí la, fascinante. El fondo. El fondo me gusta mucho. Qué Estamos bueno. llegando al final. De verdad que ha sido un placer estar contigo. A la audiencia, igualmente, Uh muchas -huh. gracias por tomarse el tiempo de sintonizar al Trade-off. Una disculpa que no pudimos ahí estar presentes la semana anterior. Una vez más, esto debido a ahí. Tomo la responsabilidad, fue de mi parte, pero ya estamos aquí presentes. Nos vemos la siguiente semana. No olviden darle like al episodio, nos apoya bastante. Suscríbanse al canal, también eso nos ayuda. Y bueno, mi estimada, no sé si quieres ahí despedirte de la audiencia. Sí, espero que disfruten el contenido. Como dijo Quasar, no olviden de darle like al video si les gusta, comentar, compartir el canal con otras Mm, personas a los que ustedes consideren que les podría interesar. Siempre es bueno llegar a la mayor cantidad de personas disponibles para que así todos operen de manera informada. Así que con eso me despido. Nos veríamos el próximo jueves. fascinante. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao.